Agárrense, mis chismositos de corazón, porque lo que sucedió anoche en el desafío fue tan explosivo que hizo estallar la pantalla y dejó a Alfa, Omega y Gamma al borde del abismo. Prepárense para conocer la verdad detrás de cada sudor, cada mirada y cada traición oculta que este capítulo 27 nos regaló. Porque esto fue mucho más que un simple juego. Fue una auténtica batalla campal de emociones y estrategias que jamás olvidarás. Este segmento 27, lejos de ser un episodio cualquiera, se erigió como un verdadero hito. Un parteaguas en la historia del certamen que nos tuvo al filo del asiento desde el primer aliento. Desde el instante cero, una atmósfera densa y palpable se apoderó del ambiente. Una especie de presagio que advertía la inminencia de un desenlace dramático, de un punto de inflexión donde la tensión alcanzaría niveles insospechados. Y déjenme decirles, mis queridos seguidores de las emociones fuertes, yo que he presenciado cada recoveco y giro argumental de esta contienda televisiva, lo acaecido en aquella jornada superó con creces cualquier expectativa, rebasando los límites de lo previsible. No fue un simple pasaje de la competencia. Se trató de uno de esos momentos definitorios que graban una huella indeleble, una inflexión que determinará el rumbo futuro de los participantes, una vivencia que, sin duda, resonará en los anales de este programa. La contienda prometía ser feroz, y cada concursante, consciente de ello, se preparaba para librar una batalla no solo física, sino también mental, donde cada decisión y cada esfuerzo serían cruciales para su permanencia en el juego. El aire vibraba con una electricidad particular, presagiando el fragor de la batalla que estaba a punto de desatarse. Un desafío que pondría a prueba no solo la destreza individual, sino también la cohesión y la fortaleza de cada escuadrón. El preludio de esta contienda de proporciones épicas se manifestó con un silencio inquietante. Una calma tensa que suele anteceder a los desafíos de magnitud trascendental. Las ópticas de las cámaras, implacables, capturaban los semblantes de los competidores, y si bien algunos se esforzaban por proyectar una sonrisa forzada, el destello en sus pupilas revelaba la tormenta interna que los consumía. Se percibía un cansancio profundo, acumulado a lo largo de extenuantes jornadas, entrelazado con una expectativa ansiosa por lo que estaba por venir, y una sombra de temor, pues todos eran conscientes de que lo que se ponía en juego no era meramente la gloria de una victoria, sino la aterradora posibilidad de enfrentar un castigo que, según los rumores que se propagaban cual fuego empajonado, se anunciaba como uno de los más rigurosos y despiadados de toda la temporada. La presentadora, con esa mirada penetrante que parecía hurgar en el alma de cada uno, desveló que el desafío tendría lugar en el renombrado emplazamiento conocido como la Ciudad de las Cajas, y en ese instante, pude percibir cómo varios participantes deglutían saliva con dificultad, una señal inequívoca de aprensión. La Ciudad de las Cajas no es un simple escenario. Se trata de un intrincado laberinto, concebido con la maligna intención de agotar hasta la última fibra muscular, de poner a prueba la resistencia física hasta límites insospechados y, lo más crucial, de desmoronar la fortaleza mental de aquellos que no arriban con la preparación adecuada. Es como si el propio recinto poseyera una conciencia, capaz de discernir entre quienes se presentan con una confianza excesiva y quienes arrastran consigo el peso del miedo, encargándose de someter a prueba a cada individuo según su predisposición, revelando sus verdaderas debilidades y fortalezas. Un lugar donde la voluntad se confronta directamente con el desafío, en un ambiente que respira pura competencia. Los escuadrones se posicionaron estratégicamente, Alfa, Omega y Gamma. Una atmósfera de profunda competitividad se respiraba en el aire, pero también una especie de respeto tácito ante la magnitud del obstáculo que tenían ante sí, una reverencia silenciosa por el reto inminente. El desafío dio inicio, y lo que se desató fue una ráfaga de pura adrenalina, un torbellino de actividad incesante. Los concursantes debían trepar estructuras vertiginosas, ejecutar saltos audaces, arrastrarse por túneles estrechos, cargar pesos descomunales, encajar piezas intrincadas con precisión milimétrica y mantener el equilibrio sobre superficies inestables.
todo bajo el implacable azote de un sol que caía sin compasión, bañando el escenario con un calor sofocante. El cronómetro marcaba cada fracción de segundo con una crueldad palpable, evidenciando con claridad quién poseía la habilidad de dosificar su energía con inteligencia y quién se dejaba arrastrar por la vorágine de la desesperación, dilapidando sus fuerzas de manera imprudente. Desde el segmento inicial, el equipo Alpha exhibió una sincronización impecable, una coordinación casi telepática. No corrían de forma descontrolada ni proferían gritos innecesarios. Su comunicación se basaba en señales concisas y miradas cómplices. Era notorio que habían cultivado una confianza mutua inquebrantable, y en este tipo de pruebas, esa cohesión es un activo invaluable, un tesoro que les confería una ventaja significativa. Omega, por su parte, emprendió la contienda con un ímpetu formidable, pero pronto comenzaron a manifestarse grietas en su estructura. Un paso en falso aquí, una caída inesperada allá, una instrucción que no se comprendía a cabalidad y generaba confusión, eran señales claras de su desajuste. Gamma se mantenía en una posición intermedia, sin un desempeño deficiente, pero tampoco lograban alcanzar el ritmo requerido para producir una sorpresa que alterara el curso de la competencia, flotando en una especie de limbo competitivo. En uno de los momentos más críticos y angustiantes de la contienda, un integrante de la escuadra Omega sufrió un resbalón inesperado, perdiendo un lapso de tiempo de valor incalculable. Aunque se reincorporó con celeridad admirable, ese efímero instante de distracción y desequilibrio ya había sembrado el caos en la psique del grupo entero, afectando su concentración y cohesión. En marcado contraste, la formación Alpha parecía fluir con una gracia casi sobrenatural, moviéndose como un engranaje perfectamente aceitado. Cada miembro sabía con precisión cuándo debía ejercer presión, cuándo era imperativo detenerse, y cuándo la ayuda a un compañero era crucial. Esa sinergia, esa armonía en la acción, los condujo a completar el recorrido en un lapso verdaderamente asombroso, casi como si el desafío hubiera sido meticulosamente diseñado para resaltar sus habilidades y virtudes. Al concluir la prueba y revelarse los resultados, la celebración de Alpha fue un estruendo unísono de júbilo. Habían logrado una victoria rotunda, y con ella, no solo el codiciado premio, sino también la invaluable tranquilidad de eludir cualquier tipo de penalización. Omega, en cambio, recibió la noticia que nadie en la competencia anhela escuchar. Les correspondía portar el temido chaleco de sentencia y, como si fuera poco, uno de los flamantes castigos que desde hacía días circulaban como una ominosa amenaza entre todos los contendientes, generando una atmósfera de incertidumbre y aprensión generalizadas. En ese instante, las lentes de las cámaras se abalanzaron en busca de las reacciones, y lo que se manifestó fue una verdad cruda y sin adornos. En Omega, algunos abatían la mirada con resignación, otros aspiraban profundamente, intentando contener la avalancha de frustración que los embargaba. María C., buscando un respiro, se apartó unos pasos, sumida en un intento desesperado por asimilar lo que acababa de acontecer. Potro, quien suele mantener una fachada de firmeza inquebrantable, dejó escapar un gesto que delataba un agotamiento profundo, una señal inequívoca de su desgaste. No era solo la derrota en sí misma, era la acumulación de pequeñas decepciones, de fracasos encadenados que minaban el espíritu con más contundencia que cualquier agotamiento físico. Para estar siempre al tanto de estos análisis profundos y sin filtros, no olviden suscribirse a Bombazos VIP, donde desentrañamos cada detalle. Alpha, mientras tanto, se deleitaba en el sabor de su merecido triunfo. No se observaba un alarde excesivo, pero sí esa íntima satisfacción que proviene de la certeza de haber ejecutado las tareas con maestría y dedicación. Hubo gestos que denotaban una genuina nobleza. Lucho, con su característica empatía, se aproximó a Leo para brindarle palabras de aliento y una especie de bendición silenciosa antes de que los equipos se retiraran. Un gesto de camaradería que trascendía la rivalidad. Mafe, con su habitual atención al detalle, extrajo algo de alimento y lo distribuyó generosamente entre sus camaradas, un acto de cuidado que fortalecía los lazos.
Pequeñas acciones que, aunque puedan parecer insignificantes, son el cimiento sobre el cual se edifica una escuadra sólida y cohesionada, capaz de resistir las embestidas más feroces de la competencia. El equipo Gamma, que no se encontraba en el epicentro de la tormenta, aprovechaba la coyuntura para observar detenidamente la dinámica entre sus rivales. No lograron la victoria, pero tampoco cayeron en la última posición, lo cual les otorgaba un respiro momentáneo, aunque las fricciones internas en su seno no desaparecían por completo. En algunos planos se capturaban miradas fugaces, como si cada integrante evaluara si aún conservaba un sitio seguro en el engranaje del equipo, o si el curso del juego podría virar en su contra en cualquier momento. Una constante evaluación de su vulnerabilidad. Cuando llegó la hora ineludible de la sentencia, la atmósfera se tornó aún más densa, cargada de una expectación palpable. Nadie se atrevía a fijar la vista directamente en quien recibiría el temido chaleco, pero todos eran conscientes de que Omega tendría que tomar una decisión de peso, una elección que podría marcar el destino de uno de sus miembros. Allí, a flor de piel, se revelaron las estrategias soterradas, los cálculos mentales precipitados, las evaluaciones express sobre a quién convenía enviar al temido box negro y por qué razones ocultas. La persona designada mantuvo un semblante impávido, desprovisto de grandes ademanes, pero sus ojos, profundos y elocuentes, lo expresaban todo. La mezcla de resignación estoica, una rabia contenida que ardía por dentro, y una inquebrantable determinación de demostrar que no se rendiría ante la adversidad. Y así, en medio de una vorágine de tensiones contenidas, de diminutos gestos de cuidado que apenas se percibían, y de estrategias silenciosas que se tejían en las sombras, concluyó esta porción de la jornada. Sin embargo, todos éramos conscientes de que lo acaecido en ese escenario no se confinaría a los límites de un solo día. Estas resoluciones, estos triunfos resonantes y estas amargas derrotas dejan cicatrices profundas que, con el devenir de los días, se transforman en jugadas decisivas y claves fundamentales en los episodios venideros. El desafío, mis queridos y observadores chismosos, trasciende la mera acción de correr y de alzarse con la victoria. Es un crisol donde se aprende a convivir con las repercusiones de cada movimiento ejecutado, no solo frente a los compañeros de equipo, sino, quizás lo más arduo, frente a uno mismo. La introspección que sigue a cada contienda es tan crucial como la batalla misma, forjando el carácter y revelando la verdadera esencia de cada contendiente. Para no perderse ni un solo ápice de estos análisis que calan hondo, les recomiendo encarecidamente que se unan a la comunidad de Bombazos VIP, su fuente de información exclusiva. Tras el anuncio del resultado, y con Omega cargando el gravoso peso de la derrota, el ambiente en las residencias se transfiguró por completo. Poco importaba que algunos intentaran mantener una fachada de compostura. La tensión se palpaba en el aire, se sentía en cada paso incierto, en cada mirada que se cruzaba sin pronunciar palabra, una comunicación silenciosa cargada de significados implícitos. La procesión de regreso fue un trayecto inmerso en un mutismo sepulcral, con pisadas pesadas, como si cada individuo estuviera absorto en sus propias cavilaciones, repasando mentalmente cada error cometido, cada oportunidad que se había escurrido entre los dedos. En la morada de Omega, el ingreso fue casi solemne. Nadie emitió gritos ni intentó distender el ánimo con bromas. El espíritu colectivo estaba quebrado. María C. se dejó caer en uno de los divanes con los brazos cruzados, su mirada fija en un punto distante, como si buscara respuestas en el vacío. Potro, por su parte, se levantó la camiseta para enjugar el sudor de su frente y luego se mantuvo de pie, apoyado contra una pared, moviendo el pie con una impaciencia evidente. Era Palmario que no solo padecía un agotamiento físico, sino que también estaba sumido en una profunda frustración emocional. Esa clase de derrota que no se disipa con una simple ducha o una siesta reparadora, sino que se adhiere al alma. Al cabo de un tiempo, alguien intentó romper el gélido silencio con un comentario, pero fue como arrojar una piedra a un estanque sin que se generaran ondas. La cohesión del grupo estaba tan fracturada que no había espacio para la ligereza. El equipo no estaba dispuesto a reírse de nada.
Entonces, inevitablemente, surgió esa conversación ineludible. ¿Qué fue lo que realmente falló? Algunos apuntaban a la deficiencia en la comunicación, otros a una estrategia inicial mal concebida, pero gradualmente, las palabras comenzaron a rozar el límite de lo personal, tornándose más incisivas. Una frase pronunciada con un tono ligeramente elevado, una respuesta cortante que evidenciaba fastidio, un silencio prolongado que pesaba más que cualquier exclamación. Mientras tanto, en la casa de Alpha, la narrativa era diametralmente opuesta. Se escuchaban risas suaves y cómplices, el tintineo de los utensilios al preparar algo de comer, y comentarios ligeros sobre la prueba, despojados de arrogancia, pero impregnados de ese orgullo sereno que emana de saberse vencedores y de haber hecho lo necesario. Lucho, fiel a su papel de guía espiritual del grupo, volvió a impartir palabras de aliento, esta vez no dirigidas a alguien en particular, sino a todos, fortaleciendo el espíritu colectivo. Mafe, con una actitud maternal, servía porciones de la picada que había preparado, repartiéndolas una a una, asegurándose de que cada compañero tuviera algo en sus manos. Estos gestos, pequeños pero constantes, son los que forjan el tipo de unión que luego se manifiesta con contundencia en la pista de competencia, revelando un lazo inquebrantable. Para no perderse ni un solo chismecito de estos, deben suscribirse a Bombazos VIP, donde siempre les traemos la posta. Gama, que había eludido la peor parte de la tormenta, pero que tampoco había brillado con luz propia, se mantenía en una suerte de zona gris, observando con cautela los movimientos ajenos. En su morada, la conversación giraba más en torno a analizar lo que ocurría con las otras escuadras. Eran conscientes de que, mientras ellos gozaban de una relativa tranquilidad, Omega se desgastaba desde dentro, y Alpha, en contraste, se fortalecía aún más, consolidando su liderazgo. Era el momento propicio para reflexionar sobre cómo explotar esa ventaja invisible que se les presentaba. Entre susurros, algunos miembros comentaban que las deficiencias de Omega no residían únicamente en su estrategia, sino que el cansancio acumulado y el peso emocional de las derrotas también estaban influyendo negativamente en su desempeño. Otros, más calculadores, vislumbraban una oportunidad para proponer alianzas futuras, de esas que se ofrecen en voz baja y con una sonrisa que no revela del todo la verdadera intención, tejiendo intrigas en la sombra. Pero retornemos a Omega, porque fue allí donde el episodio reveló su faceta más humana y vulnerable. Ya entrada la noche, en una conversación más íntima y confidencial, María se sinceró un poco más. Expresó que no era solo la derrota lo que la agobiaba, sino la sensación de que el equipo había perdido su esencia, la chispa inicial, la confianza mutua que los había unido al principio. Potro, quien por lo general evita las discusiones prolongadas, admitió que comenzaba a sentirse agotado mentalmente y que la constante presión de saber que siempre estaban al borde de un castigo inminente lo estaba consumiendo. Esas confesiones, paradójicamente, lejos de unirlos, parecían acentuar las fisuras existentes, porque aunque se expresaron las verdades, no hubo abrazos ni promesas de cambio sustancial. Cada uno concluyó la noche procesando sus propios tormentos internos. El instante de la sentencia también dejó una marca indeleble. Aunque la persona que recibió el chaleco se esforzó por mantener una apariencia de dignidad, hubo un momento fugaz en que su mirada se tornó vidriosa, ese amago de lágrima que se contiene con un parpadeo rápido y casi imperceptible. En este juego, mostrar debilidad puede ser peligroso, una vulnerabilidad que los rivales podrían explotar sin piedad, pero también es una reacción inevitable cuando la presión es constante y abrumadora. En ese instante, incluso los adversarios más férreos pudieron experimentar un atisbo de empatía, reconociendo la magnitud del sufrimiento ajeno. El desafío tiene esa particularidad. Por más que sean competidores acérrimos, todos conocen la desazón de encontrarse en el lugar del sentenciado, esa incertidumbre que te carcome por dentro. Esa noche, mientras las luminarias de las casas se apagaban una a una, el ambiente continuaba cargado, denso, pesado.
No era necesario que las cámaras continuaran grabando para comprender que lo acontecido en esa jornada dejaría secuelas profundas y duraderas. En el seno de Omega, la derrota y el castigo se convertirían en una carga palpable, no solo por el esfuerzo físico que implicarían, sino por la forma en que afectarían la confianza y la moral del grupo, minando su espíritu. En la escuadra Alpha, la victoria reforzaba un vínculo que parecía volverse cada vez más inquebrantable, una cohesión que los hacía parecer invencibles. Y en Gamma, la neutralidad que habían adoptado podía transformarse en un arma de doble filo. Mantenerse al margen es cómodo, sí, pero en el desafío, la pasividad también se paga, tarde o temprano, y a un precio muy alto. La madrugada trajo consigo un silencio denso y profundo, interrumpido solo por el murmullo lejano de la naturaleza, y uno que otro suspiro fugaz que se escapaba en la quietud de la noche. Era esa clase de noche en la que todos duermen, pero nadie descansa verdaderamente. Cada uno, en la intimidad de su lecho, repasaba la jornada, las palabras que se habían pronunciado y las que quedaron atrapadas en la garganta, las miradas que generaron incomodidad, los momentos que desearían borrar de su memoria o, por el contrario, repetir incansablemente, porque aquí, en este implacable certamen, cada día que concluye no es un cierre definitivo, sino una preparación meticulosa y exigente para el siguiente asalto, para la próxima ronda de desafíos y decisiones cruciales. El amanecer en el escenario del desafío posee siempre una cualidad engañosa, una apariencia de placidez que disfraza la verdadera vorágine. Las imágenes iniciales suelen mostrar cielos despejados, el melodioso canto de las aves, la luz tenue que se filtra por los ventanales, creando una estampa de serenidad. Sin embargo, tras esa calma aparente, las mentes de los concursantes operan a 1000 revoluciones por minuto, en una actividad febril e incesante. Y así fue como irrumpió este nuevo día en el capítulo 27. Aún con la resaca emocional palpable de los eventos acaecidos la tarde anterior, una sombra de lo vivido que se proyectaba sobre el presente. En la escuadra Omega, el castigo se hizo presente desde las primeras luces del alba. El cuerpo les recordaba su existencia con dolores punzantes en los músculos y un cansancio que parecía haberse incrustado en los huesos. Pero más abrumador que el desgaste físico era el peso invisible, la presión asfixiante de tener que afrontar una penalidad que todos sabían no sería fácil de sobrellevar. Apenas sonó la señal de inicio, se pusieron en marcha, desprovistos de muchas palabras, pues todos eran conscientes de que el tiempo para las quejas ya había caducado. El castigo era ahora parte ineludible de su realidad y debían encararlo con entereza. La cámara revelaba los detalles más crudos, las manos marcadas por el esfuerzo, el sudor que brotaba incluso antes de que el sol alcanzara su cenit, el ritmo irregular y forzado de las respiraciones, un testimonio visual del sufrimiento. En ciertos momentos, uno de ellos intentaba infundir ánimo al resto con una broma o un comentario rápido, pero el agotamiento extremo no dejaba mucho espacio para las risas, apagando cualquier intento de ligereza. Y aunque cada uno lo experimentaba de manera particular, existía un sentimiento unificador, esa apremiante necesidad de terminar, de liberarse de esa carga opresiva lo antes posible, de dejar atrás el castigo. Para no perderse ni un solo ápice de esta intensa narrativa, no duden en suscribirse a Bombazos VIP, su fuente número 1 de chismecitos y análisis exclusivos. En la morada de la escuadra Alpha, el amanecer se manifestó de una forma diametralmente opuesta. No había prisa alguna, ni la sombra de un castigo inminente. Algunos aprovecharon la calma para realizar estiramientos, otros para preparar un desayuno más sosegado, disfrutando de la victoria. Sin embargo, la conversación continuaba girando en torno a lo que habían presenciado en la prueba y al estado anímico de sus adversarios. Era como si, aun en la cúspide de su triunfo, no pudieran desvincularse por completo del juego y de lo que les depararía el futuro, porque en este escenario no existe un descanso genuino. Incluso en los días propicios, la mente sigue operando sin cesar, maquinando estrategias y evaluando riesgos. Gamma, por su parte, mantuvo un perfil discreto, buscando no atraer la atención,
pero era evidente que estaban alerta a cada movimiento, a cada gesto de los demás equipos, cual observadores estratégicos. Algunos susurraban entre ellos que, si jugaban sus cartas con inteligencia, podrían capitalizar el desgaste de Omega y la relativa relajación de Alpha para ganar terreno, aprovechando la debilidad ajena. Otros, más cautelosos, preferían no adelantarse demasiado y aguardar el momento oportuno para entrar en acción, sin precipitarse. A media jornada, los estragos del castigo comenzaron a sentirse con mayor intensidad en Omega. Los cuerpos, ya fatigados, se movían con una lentitud exasperante. Las conversaciones se acortaban, volviéndose monosilábicas, y hasta los gestos se tornaban más mecánicos, reflejando el agotamiento extremo. En medio de toda esa adversidad, se produjo un breve intercambio que captó la atención de las cámaras y los espectadores más perspicaces. Uno de los integrantes, visiblemente exhausto, recibió asistencia de otro sin que mediara palabra alguna. Fue un gesto fugaz, casi instintivo, pero cargado de un significado profundo y conmovedor. Incluso en la contienda más encarnizada, todavía subsiste un espacio para la solidaridad humana, un destello de compasión que trasciende la rivalidad. El resto del día transcurrió con esa mezcla de tensión subyacente y expectativa silenciosa que caracteriza los momentos de transición en el desafío. No se programó una nueva prueba, pero todos sabían que en cualquier instante podría llegar un anuncio inesperado, una sorpresa mayúscula, un cambio de reglas que alterara drásticamente el equilibrio preestablecido. Algunos intentaban relajarse, otros continuaban debatiendo estrategias con vehemencia, y unos pocos preferían aislarse para ordenar sus pensamientos, buscando claridad en el caos. En Omega, la noche se cernió con un cansancio que parecía trascender lo físico, un agotamiento más emocional que muscular. El castigo había sido cumplido, sí, pero la sensación de desventaja persistía, una carga psicológica que los oprimía. Las conversaciones previas al descanso fueron breves, salpicadas de frases como mañana será otro día o hay que darle con todo, pero desprovistas de la energía y la convicción que esas palabras suelen portar. Era palpable que necesitaban algo más que un simple reposo para recuperar el ánimo y la chispa perdida. Alpha concluyó la jornada con un ambiente de notable optimismo. Hubo tiempo para las bromas, para compartir anécdotas personales, para reírse de historias que nada tenían que ver con la competencia. Una desconexión momentánea que les proporcionaba un respiro, permitiéndoles recargar la motivación. Pero aún en ese contexto de relajación, había quienes no podían evitar la reflexión de que cada victoria los hacía más visibles, convirtiéndolos en un objetivo claro, y que ser el blanco no siempre era la mejor posición estratégica. Gamma terminó la jornada con calma, pero con la clara percepción de que pronto tendrían que abandonar las sombras. Sabían que el juego no perdona a los inactivos y que, tarde o temprano, les correspondería afrontar decisiones espinosas. Por ahora, su estrategia era observar y esperar, pero en el desafío, la espera prolongada también puede ser un riesgo considerable, una inacción que se paga caro. Y así, mis chismositos de corazón, con 3 equipos inmersos en estados anímicos completamente disímiles, se despidió el capítulo 27 de este titánico desafío. Una jornada que quedó grabada a fuego por el contraste abismal entre la euforia desbordante de unos, el desgaste extenuante y la frustración de otros, y la cautela estratégica de aquellos que aún guardan bajo la manga sus mejores cartas. Un día que dejó una verdad innegable. Más allá de las pruebas físicas que exigen lo máximo del cuerpo, lo que verdaderamente define este implacable juego son las decisiones tomadas, las relaciones tejidas y deshilachadas, y la capacidad asombrosa de adaptarse a un cambio constante y vertiginoso. Porque en el desafío, cada amanecer puede traer consigo una victoria clamorosa, un castigo que te quiebra, o una sorpresa que lo altera todo de raíz. Así que no se pierdan ni un solo segundo de esta locura. Para estar al tanto de todas las revelaciones explosivas y los chismecitos más candentes que nadie se atreve a contar, tienen que, sí o sí, suscribirse ahora mismo a Bombazos VIP y activar esa campanita para no perderse nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo bombazo.